Y bueno, pues ya está, me indican que ya está conectado el tocayo de los tocayos, Ricardo Villegas, el detective de la ciencia desde su oficina ya en la torre, en Ciudad Universitaria. ¿Cómo estás, tocayo? ¿Qué tal, tocayo? Qué gusto saludarte. Aquí a la orden, tocayo, ya sabes, como todos los viernes, y siempre esperando tu columna que es interesantísima. Gracias, gracias, tocayo. Pues sí, fíjate que lo que nos ocupamos al buscar un poco de información en las redes es que ubicamos que esta semana, entre el 12 y el 14 de febrero, tuvo lugar la cumbre mundial de gobiernos allá en los Emiratos Árabes Unidos. Y aquí uno se podría preguntar, ¿y qué es eso de la cumbre mundial de gobiernos? Bueno, por principio de cuentas, lo primero que me vino a la mente fue que precisamente hace escasas semanas concluyó el Foro Económico Mundial de Davos y que quizá esta cumbre mundial de gobiernos es como la versión árabe de ese Foro Económico Mundial, en el sentido de, uno, pues es una reunión anual que desde 2013 ha tenido lugar en las primeras semanas de los meses de febrero. Dos, convoca a líderes mundiales, pensando desde gente del sector empresarial, por supuesto del ámbito del gobierno, incluyendo inclusive algunos representantes de alto nivel dentro de los organismos internacionales, y se reúnen precisamente para discutir temáticas que son, me parece, importantes. ¿Qué se discutió en este foro mundial, esta cumbre mundial de gobiernos? Bueno, pues en esta ocasión los temas fueron transformación digital para la inclusión social, inteligencia artificial y las siguientes fronteras, en particular combatir o poner en discusión a la inteligencia artificial y la ética, la innovación y la adaptación de los resultados de la innovación para ser más competitivos. Por ejemplo, se discutió el potencial transformador de la sociedad a partir de la educación y la tecnología y, por supuesto, como ya se ha hecho costumbre, la importancia que se le tiene que prestar a los temas de sostenibilidad. Entonces, bueno, me llama la atención este foro, insisto, por quienes estuvieron ahí presentes. Hay lo que conocemos en la academia como las conferencias principales, las keynote speakers o speaks, y dentro de esas apareció en escena Sam Altman, que es el director general de OpenAI, ¿no? Los que han desarrollado el famosísimo ChatGPT, ahí tuvo presencia, al menos en línea. Estuvo el doctor Tedros Ghebreyesus, que a lo mejor no nos suena mucho por el nombre, pero hay que recordar que él es el actual director de la Organización Mundial de la Salud y que a quien le tocó pues precisamente los años de la reciente pandemia. Estuvo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que sabemos que para no mucha gente es agradable hablar del Fondo Monetario Internacional por estas políticas neoliberales que tanto se han denostado últimamente, pero me parece que en un ejercicio académico vale la pena escuchar qué es lo que dicen. Y dentro de lo que dicen, pensemos o hablo en particular de lo que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional comentó. Bueno, pues ella, claro, en su intervención se le cuestiona pues cómo ve la economía mundial y su visión es interesante. Dice, a ver, tomando en cuenta que venimos saliendo de una situación complicada derivado precisamente de la pandemia, debo decir que vamos bien. Ella dice eso a nivel global, en esta visión global, porque dice la inflación en los diferentes países está yendo hacia abajo de manera paulatina y el crecimiento de manera promedio va hacia el 3%. Dice, ahora, ¿ese 3% es suficiente? La respuesta es no. Me llamó mucho la atención porque dice, el crecimiento es anémico, o sea, es bueno, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, dice, hay que acelerar el proceso de crecimiento económico, pero tenemos realidades muy complejas, como es el caso de la invasión a la Franja de Gaza y ni qué decir lo que está viviendo Ucrania. Y hablando precisamente de esos conflictos, la gerente directora del Fondo Monetario Internacional dice, por supuesto que las guerras son terribles, ni qué decir de lo que le sucede al epicentro. Por ejemplo, dice, la Franja de Gaza se está restringiendo económicamente en un 80% su economía,
pero invariablemente esto afecta de manera regional y ni qué decir de manera global. O sea, por ejemplo, los países cercanos a la Franja de Gaza, pues invariablemente se están viendo afectados en términos de turismo y se rompen las cadenas de suministro. Y lo mismo pasa con Ucrania. Y entonces le preguntan, ¿y cuál tendría que ser la solución? Y dice, bueno, pues yo que estoy frente a ustedes, se refiere a los líderes de gobierno que están en ese foro, dice, yo lo que les pido es la paz, porque en la ausencia de voluntad política, por más préstamos que se puedan hacer, por más planes de desarrollo que se puedan implementar, no se puede concretar ningún avance ni desarrollo. Y entonces dice, bueno, si usted pide la paz, ¿qué es lo que falta para llegar a la paz? Y concluye de una manera muy contundente y dice, voluntad política. Lo que hemos estado viendo es que en los países del mundo lo que les falta es voluntad política, porque lo que tienen muy claro es la identificación del problema, pero diríamos por acá, nos encanta la politiquería, nos gusta darnos fotos con líderes religiosos y no sabemos si eso realmente es bueno o malo, ¿no? Pero eso es lo que dice. Ahora, cuando pasa la voz al director general de la Organización Mundial de la Salud, le dicen, ¿y usted qué está haciendo por acá? ¿Qué nos platica después del tema de la gestión que tuvo de la pandemia del COVID? Y él contesta, yo lo que vengo a promover es un acuerdo mundial contra las pandemias, lo que se llama propiamente ya en escrito el acuerdo contra las pandemias de la Organización Mundial de la Salud, un escrito, un tratado internacional que se empezó a escribir hace ya más de un año, que tiene como objetivo precisamente prevenir a las naciones ante las futuras pandemias, habla en plural, dice que es necesario prepararse contra las pandemias a partir de una planeación estratégica de acciones sistemáticas que reduzcan las disparidades entre las capacidades precisamente de atender estas crisis de salud pública. Y es que, dice él en su intervención, lo que nos quedó claro después de la pandemia de COVID-19 es que existen grandes disparidades, grandes desigualdades en términos de reacción y de nueva cuenta él saca a relucir el tema de la política y de la politiquería, es decir, cómo reaccionamos a lo mejor con creencias, con ideologías, con posturas personales y no en una dimensión científica, no en una visión enfocada a la solución del problema, sino más bien pareciera ser en un ánimo electorero. Y bueno, cuando toca el uso de la palabra a el director general de OpenAI, le preguntan, oiga, ¿y usted en qué va? Sabemos que usted es ahorita, de alguna forma, ¿no? El líder en tema de inteligencia artificial, y dice, nosotros ya estamos preparándonos para la liberación del ChatGPT 5. Dicen, ok, ya sabíamos que estábamos en la etapa número 4 y usted ya está hablando de la número 5. ¿De qué trata eso? Dice, bueno, pues simple y sencillamente es una herramienta más inteligente. ¿Y qué es eso de una herramienta más inteligente? Quiere decir que es una herramienta que va a responder a nuestras preguntas de una manera más certera, más rápida, y concluye diciendo, sí, el ChatGPT 5 va a ser más inteligente que el promedio de las personas. Entonces, así se puso allá en los Emiratos Árabes Unidos la conversa. Dijera el clásico, pa' su mecha, Marimar, ¿no? Está tremendo. Oye, a ver, me dio un miedo tremendo el concepto que utilizó esta funcionaria sobre el crecimiento económico, ¿no? Dice, sí estamos creciendo, pero es anémico. ¡Wow! ¡Qué manera de describirlo, eh! Y eso me lleva a pensar, ¿no? En contraste un poco con lo que se plantea es, ¿por qué siempre pensar tanto en el crecimiento y no tanto pensar en el medio ambiente, digamos, en otros conceptos que nos están llegando al cuello, tocayo? Bueno, pues ya vimos las noticias de lo que está sucediendo en varias partes del país, incluida la Ciudad de México, en cuestión con el agua, ¿no? No sé, o sea, se está pensando mucho en crecimiento, que está bien, no estamos divorciados del crecimiento económico, se está hablando mucho de innovación, de inteligencia artificial, pero ¿dónde están los temas del medio ambiente, tocayo?
Claro, gracias. Sí, en efecto. Bueno, a ver, ella refiere a eso, ¿no? Entonces dice, es un crecimiento anémico, o sea, no alcanza para lo que se necesita. Dice, y una de las cosas que estamos visualizando en términos de crecimiento es que, refiriéndose a la zona árabe, pero impactan al resto del mundo, dice, son sus capacidades de fiscalización. Dice, los países no están cobrando los impuestos que tienen que cobrar, pero ese no es el problema. Dice, el problema es que cuando recaudan ingresos, no los usan de manera adecuada, ¿no? O sea, los reparten en cosas que a lo mejor no son las más importantes. Y tú lo dices perfectamente bien. ¿Qué es lo que nos queda clarísimo trasladando ese comentario a la visión mexicana? Pues la importancia que tiene atender, por ejemplo, las crisis de agua, ¿no? Lo hablo en plural porque la crisis del agua es un tema multifactorial, pero sabemos que, pues, desafortunadamente, el hacer infraestructura en temas tan importantes como el agua, pues no es tan importante en términos de medios, ¿no? O sea, no es la obra de relumbrón, ¿no? El hacer una infraestructura, una actualización, una conservación de la red hídrica, ¿no? De una ciudad o de un país. Y entonces se van dejando un montón de cosas importantes ahí. Y entonces cuando uno piensa en términos de crecimiento, bien tú lo dices, pues a lo mejor estamos pensando en ganar más, más y más, pero invariablemente sí se tiene que hacer referencia a un crecimiento sostenible. Inclusive, fíjate que dentro de las temáticas que se van discutiendo dentro de este foro, hacen precisamente referencia, fíjate, a un diálogo global sobre la felicidad, ¿no? Me suena mucho esto como cuando se propuso el famoso índice de la felicidad por parte de la OECD, que mucha gente como que decía, no, ¿cómo crees que vamos a medir la felicidad? No, sí, es que sí es importante porque la felicidad es un parámetro que te refiere inclusive a estas cuestiones sostenibles, ¿no? De seguridad, de seguridad social en el amplio sentido de la palabra. Entonces, sí, en efecto, son conceptos que se están tomando en cuenta. Inclusive debo decir que en este foro se escucharon muchas voces de los jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la visión de los jóvenes? Esta falta de credulidad que tienen o de credibilidad que tienen los jóvenes en la política, como que dicen, otra vez ustedes con sus cosas, que no se ponen de acuerdo y lo único que les interesa es estar en el puesto y mantenerse en él y a costa de la vida misma de la sociedad. Entonces, sí que estos foros sirven como un espacio de discusión y esperemos que no nada más sea un análisis, sino que sean acciones como las que está proponiendo el doctor Tedros en términos de su tratado internacional para prevenir las pandemias. Wow, pues se puso bueno, ¿eh? Se puso bueno. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos a las discusiones y gracias por traerlo acá, tocayo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Pues ahí está la voz del detective de la ciencia, Ricardo Villegas Tovar, el tocayo de los tocayos.